este señor, don Ramón Moreno, que de este tema sabe mucho más que yo. Don Ramón Moreno Castilla, él viene por parte del Observatorio Marítimo del Archipiélago Canario. ¿Me escucha? Sí, me escuchan, ¿no? Sí, lo escuchamos, sí. Bueno, a la pregunta de si las aguas estaban revueltas que me hizo Sousa, o Sousa, mejor dicho, yo dije que no solamente estaban revueltas, sino infectadas. Hay una serie de componentes dañinos para la salud mental de este pueblo, bueno, que hacen efectivamente que las aguas, repito, no solamente estén revueltas, sino infectadas. Ya. ¿Y cómo podemos limpiar estas aguas y curarlas? Bueno, realmente, digamos que la culpa la tiene, bueno, pues estos señores de la Plataforma por el Mar Canario, que están haciendo apología absolutamente de lo imposible. Estos señores deben estar instalados en una especie de sofisma consciente, donde pretenden lograr la cuadratura del círculo, y bueno, y eso es lo que hay. El penúltimo despropósito ha sido una entrevista que le han hecho a este señor del Hierro, don Antonio, no me acuerdo el apellido ahora, Martín me parece, de la agrupación Rey Independiente, que se la hicieron en La Voz de Lanzarote o Lanzarote Televisión, donde bueno, se dedicó a decir una serie de disparates que no hay por dónde cogerlos, mezclando los temas, confundiendo las leyes, en fin, una serie de despropósitos realmente poco creíbles y poco asumibles, ¿no? Y por otro lado, el señor Fernando Ríos también ha dado una charla en la sede de Coalición Canaria en Tenerife, donde hablaba de islas o archipiélagos, abundando en la misma historia. Estos señores se consideran que la PAI, la plena autonomía interna, tan socorrida y tan cacareada, asumiendo ese rol o ese estatus internacional, pues parece que ellos consideran que pueden delimitar las aguas. Craso error, porque eso no es posible. En fin, yo creo que desde el Observatorio Marítimo del Archipiélago Canario tenemos que hacer mucha pedagogía, porque aquí no se trata, como decía este señor del Hierro, de defender las aguas canarias y españolas, o las aguas españolas y canarias, y el que no las defiende a Marruecos. Eso es una auténtica perversión del lenguaje, porque nosotros desde el Observatorio Marítimo del Archipiélago Canario, naturalmente que queremos delimitar nuestros espacios marítimos y trazar nuestras fronteras. Lo que ocurre que no estamos de acuerdo con ese planteamiento que hacen estos señores, que están despertando falsas expectativas en la población y que están, bueno, pues diciendo verdaderas mentiras, absolutamente mentiras, y que, bueno, creo que haber alguien que ponga un contra de esa confusión, que por otra parte no hace más que estar echándole leña al fuego, ¿no? Desde luego, el problema desde hace mucho tiempo ya, desde hace siglos, lo tenemos en los propios hijos de la tierra. Porque decir que Canarias va a delimitar las aguas, Canarias no es quien para delimitar ninguna agua, porque es una colonia de España y por lo tanto no tiene derecho al mar. Y más siendo España un país europeo, Canarias es un territorio africano. Ahora no es así. Sousa, eso está claro y eso no hace falta. No hace falta decirlo, no hace falta ni comentar. Sí, hace falta decirlo porque hay que sacar este tema, porque parece que todavía la gente no se entera. No, vamos a ver. El planteamiento que han hecho estos señores de presentar una proposición no de ley en el Parlamento español, que la ha hecho la tal Pita, la señora esta Pita, y que la ha hecho en el Parlamento de Canarias el tal Quintero, este chico del Hierro también de la agrupación de Rey Independiente de Coalición Canaria, la proposición no de ley para, bueno, que el Parlamento de Canarias asuma como la PAI es el instrumento político jurídico por excelencia para delimitar las aguas canarias, no se sostiene ni política ni jurídicamente. Nosotros creemos desde el observatorio que lo que han presentado es una propuesta no legal,
porque no proposición no de ley, una propuesta no legal, porque lo que están diciendo no se sostiene en absoluto. Y a mí me gustaría, si les parece bien a ustedes, hacer una referencia a lo que supone, por ejemplo, la plena autonomía interna respecto a España y respecto, por ejemplo, a Gran Bretaña. Por ejemplo, ¿cuál es la historia? La historia es que, efectivamente, para España, Canarias no es una colonia, ningún territorio del imperio eran colonias, eran provincias y formaban parte integrante del territorio continental o metropolitano. Bueno, eso es una forma de ver los temas. Para Inglaterra, por ejemplo, tiene muy claro que Gibraltar y las Malvinas son colonias, pero porque no forman parte de su territorio, eso lo tienen muy claro, y por otro lado han dotado a estos territorios de plena autonomía interna, con sus leyes, con su moneda única, con sus leyes de tipo fiscal, de tipo económico, ley de residencia, etcétera, etcétera. ¿El problema cuál es? Que Inglaterra no quiere entregarle a España ni Gibraltar ni a la Argentina las Malvinas, porque los naturales, los habitantes de estos territorios no quieren ser ni españoles ni argentinos. Esa es la historia. Y ellos están encantados con su plena autonomía interna, que tienen un autogobierno absolutamente total, podríamos llamar, solo que Londres se encarga de lo que es la defensa y de las relaciones diplomáticas. Y esa es la realidad. Ya. España no considera colonias, sino considera provincias, comunidades autónomas, pero bueno, ahí está la propia Unión Europea para poner las cosas en su sitio, aunque no se quiera entender así. Cuando la Unión Europea nos considera región ultraperiférica, está reconociendo de facto que Canarias no es Europa, porque no se puede ser Europa y estar lejos de Europa al mismo tiempo. Eso es una incongruencia que no se sostiene, dicho así un poco de forma rápida, ¿no? Bueno, las RUP están separadas del resto de la Comunidad Económica Europea por eso, porque no somos Europa. Somos unas colonias de Europa en medio del Atlántico. Canarias encima de la plataforma continental africana. Y varios países, no solo España. Yo aquí creo que hay que incidir y hay que volver a reiterar que la plena autonomía interna a la que se refieren estos señores de la plataforma continental, de la plataforma por el Mar Canario, de forma errónea, de forma equivocada, y a sabiendas de que están diciendo, de que están contando cuentos chinos, se refiere pura y exclusivamente, como bien establece la parte 17, disposiciones finales, firma a los territorios que corresponda para firmar la Convención de Jamaica de 1982. Y vuelvo a repetir literalmente lo que dice el epígrafe del artículo 305 famoso de la parte 17, disposiciones finales. Todos los territorios que gocen de plena autonomía interna, reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución 151415 de la Asamblea General, y que tengan competencias en materias regidas por esta convención, incluidas la de celebrar tratados en relación con ellas. Yeah. Es evidente que Canarias no cumple estos requisitos. O sea, el estar buscándole aquí 3 pies al gato, cuando sabemos todos que el gato tiene 4 patas, es evidente que es una orquestada manipulación y una orquestada forma de confundir al pueblo que tiene, la verdad, pocas ideas sobre el particular o pocos conocimientos, y claro, se creen todo lo que les dicen los políticos, los medios de comunicación y demás, que además dan pavor a todas estas desinformaciones e intoxicaciones informativas, ¿no? Claro, después, como tú dijiste antes, hablan de las aguas españolas para Canarias. En Canarias, aguas de España. Cuando lo menos que tiene que hacer un canario es defender. Porque si miramos de aquí para atrás, desde hace casi 600 años, nos hemos quedado sin nada. Nos mangonean, nos mueven a su antojo, y encima, en los colegios, hay racismo contra todos los canarios.
Los canarios no saben, los niños salen de los colegios sin saber de su tierra, pero sí mucho de la península ibérica. Y eso es un grave error, y aquí los canarios están todavía confundiéndolos más. Bueno, ese es, podríamos llamarle Sousa el mal generalizado de Canarias, el mal endémico de Canarias, ¿no? Sí. La falta de conciencia de este pueblo. Bueno, porque no sería atribuible al propio pueblo, sino a todo el lavado de cerebro que ha tenido durante todo este tiempo, las secuelas patológicas, porque es una patología grave, no del COVID-19, sino del coronavirus, del coloniavirus. Esa es la verdadera patología de que tiene el pueblo canario. El síndrome del colonizado, donde todo lo que viene de fuera es mejor, lo que significa una pérdida absoluta de autoestima, de personalidad, y bueno, y que hagan conmigo lo que les dé la gana mientras yo tenga, pues, mis garbanzos garantizados más o menos, mi televisión, mi fútbol, mis carnavales, mis romerías, mis procesiones, mis historias, y eso es un poco el famoso pan y circo del circo romano de la época, ¿no? Vamos, del imperio romano de la época, ¿no? Y eso es lo que hay. Pero yo lo que no entiendo es que la propuesta que están buscando, ¿a dónde van a presentar esa propuesta? ¿Al Parlamento de España, al Parlamento de Canarias? Ahora estoy viviendo lejos, ¿eh? ¿Me oye? Estoy viviendo un poco lejos ahora. Pues le estoy preguntando que la propuesta esa que se quiere hacer, que dónde se va a presentar esa propuesta, si es en el Parlamento de Canarias o en el Parlamento español. Bueno, ya he dicho antes que la proposición no de ley, que en el fondo no es una proposición no de ley, sino desde nuestro punto de vista es una propuesta no legal, porque no se sostiene ni jurídica ni políticamente, la han presentado por lo visto la señora Pita, esta señora de Podemos, sí, en el Parlamento español, y Coalición Canaria a través de Narváez la ha presentado en el Parlamento de Canarias. Pero supone que estos señores ahí van a lograr que España, van a lograr que España, que es lo que no se le dice a la gente, que en su día nos hurtó de forma canallesca y miserable la cuarta parte del Tratado de Roma, del originario Tratado de Roma, cuando nos metió de cabeza en el mercado común, porque esa parte cuarta del Tratado de Roma, territorios, países y territorios de ultramar, nos permitía que la propia Unión Europea contemplara nuestras especificidades que ya se contemplaban en el Protocolo 2, el famoso Protocolo 2, tener interlocución directa con la Unión Europea, que la libre circulación de personas no se aplicara a Canarias como existe en territorios en la propia Unión Europea donde no se les aplique la libre circulación, tener interlocución directa con la Unión Europea, repito, transacciones comerciales sin pagar aranceles, libertad aérea, en fin, todo eso España nos hurtó. Cuando España envió el dossier, un tocho foliado a las autoridades de Canarias para que vieran de qué forma se iba a sustentar la integración de Canarias en la Unión Europea, en el mercado común de la época, de la parte tercera, insisto en lo de foliado del dossier, de la parte tercera se pasa directamente a la parte quinta. O sea, la parte cuarta voló, desapareció del mapa, no se sabe. Bueno, eso sería un antecedente. Y el segundo antecedente es que España en el proceso autonómico nos metió de cabeza por el artículo 149 de la Constitución española ante el temor al resultado del referéndum que implicaba la vía del artículo 151 por el que accedió posteriormente a Andalucía, ya lo habían hecho los territorios llamados históricos, País Vasco y Cataluña, insisto, ante el temor al resultado del referéndum que implicaba la vía de ese artículo. En aquel momento todos recordarán que era estaba en pleno candelero lo que era el empayado, el cubillo y todas esas historias. Y esa es la realidad, o sea, España que no nos considera colonia, que nos considera provincia, de forma eufemística, que resulta que de pronto se vuelve tan magnánima y dice, sí, canarios, ustedes ahora van a tener plena autonomía interna, y yo solamente me voy a dedicar a lo que es la defensa de las islas, y a la representación diplomática o a las relaciones internacionales. Eso no se lo creen, ni ellos, eso no se lo creen ni ellos.
Y eso es una forma de engañar a la opinión pública. La única forma de que Canarias pueda delimitar su espacio marítimo es si se produce un proceso de descolonización. No hay otra, se diga lo que se diga y se maree la perdiz, la pardela, o se haga toda la ingeniería legislativa que se quiera. Con esto de las provincias, Canarias es una provincia, el Sáhara también era una provincia. El Sáhara era una provincia española. Bueno, el Sáhara y Cuba y Filipinas y Puerto Rico. Pero vamos a hablar del Sáhara, porque el Sáhara hay problemas en el Sáhara ahora mismo, ¿no? Y era una provincia protegida por el ejército, y llegaron a decir, creo que fue el rey Juan Carlos, que él sería el primer soldado español en defender el territorio español, en defender el territorio español. Sí. Pues eso mismo que le está pasando, que le pasó al Sáhara, dejó de ser provincia para ahora llamarla colonia. Ese mismo borrón se lo pueden hacer a Canarias, dejar de ser provincia para pasar un territorio a descolonizar o a entregárselo a Marruecos. Bueno, yo no plantearía el tema de esa forma, Sousa. Vamos a ver, Canarias, o sea, el Sáhara, que fue una colonia española posterior a Canarias. Canarias es la primera colonia del mundo, y ya lo único que queda del Imperio Español más abajo de las columnas de Hércules, como he dicho varias veces. El Sáhara fue un territorio del cual España salió por patas, y permítanme en la frase coloquial, ¿no? Como ha salido por patas de todas partes. O sea, España no ha descolonizado ningún territorio. Y a los territorios que eran colonias, como Gran Bretaña considera que esos territorios que cité antes son colonias, para España no son colonias, forman parte de su territorio. Es que en la política colonial española, que es tan poco visionaria, vamos a llamarle así, no entra esos conceptos de autonomía interna, no entra. O sea, tú eres mío y eres mío hasta la muerte, y eres mío, no serás de nadie, un poco así, los crímenes pasionales, ¿no? Sí. De verdad que Canarias, o despertamos, porque yo pienso que España, con estas últimas acciones con Marruecos, ha tirado los canarios a los pies de los caballos de Marruecos. Y el canario tiene yo tampoco diría eso, quiero decir. España está haciendo sus juegos y jugando sus intereses. Aquí nadie ha tirado a los pies de los caballos a nadie. O sea, otra cosa es que España se desentienda de los intereses de Canarias y de la defensa de Canarias. Porque Marruecos ahora resulta que es posible que haga un acuerdo con España. Yo estaré enfrente sobre ese acuerdo. No les quepa a nadie la duda, quiero decir. O sea, cualquier acuerdo que se pueda producir debajo de la mesa o encima de la mesa o como sea, entre España y Marruecos, a espaldas de Canarias, para mamarse los recursos que hay en Canarias, tendrán al Observatorio Marítimo de Canarias y a Ramón Moreno personalmente enfrente. O sea, eso está clarísimo. Otra cosa es que Marruecos, cumpliendo la ley, porque Marruecos no está infringiendo ninguna norma, cuando dice, no, es que Marruecos se apropia de agua Canarias. No, perdón, Marruecos no se apropia de ninguna aguas porque Canarias no tiene aguas. A ver si nos enteramos de una puñetera vez. Canarias no tiene aguas. Todos esos espacios marítimos son de Marruecos. Hasta el momento que surja o que se constituya un Estado libre y soberano archipelágico canario como Cabo Verde, vuelvo a repetirlo, y negocie con Marruecos el trazado de esa mediana, por el método de la equidad, por el método de la equidistancia o por una combinación de ambos, donde todos esos yacimientos de hidrocarburos y de tierras raras y minerales estratégicos, gran parte, sobre todo los del Monte Tropic, van a caer de la parte acá de la mediana. Y esa es la realidad, Don Ramón Moreno, estamos llegando al final de la charla que nos están dando. Sé que estas cosas que hemos dicho últimamente y que la conferencia que tuviste, que fue bastante larga y fructífera, porque mucha gente se han enterado de la verdad. Esperemos
que el próximo jueves continuemos con esta charla sobre el Me derecho. vas a permitir, Sousa, me vas a permitir que en un momento haga cita a dos temas importantes que se reflejan en la propia Convención de Jamaica, que, insisto, escribió un nuevo orden marítimo internacional, que son muy interesantes. Si me permite, son 2 minutos, ¿puedo? Vale. Bueno, vamos a ver. La Convención de las Naciones Unidas de 1982, en su anexo 5 y en el periodo de sesiones, en lo que fue ya el acta final, en plenos prolegómenos en el año 1976, cuando se estaba celebrando el 5º periodo de sesiones, hizo hincapié, hizo referencia a el Congreso Anfictiónico de Panamá, organizado por el gran prócer Simón Bolívar, que en ese año de 1976 se cumplían 150 años, ya que el Congreso Anfictiónico de Panamá se celebró en 1826, donde se hacía referencia a la liberación de territorios como Puerto Rico y Canarias. O sea, fíjense ustedes hasta dónde nos estamos remontando. Eso por un lado. Y por otro lado, en la resolución 3 del acta final de la Conferencia del Mar, se dice taxativamente: las resoluciones de esta convención serán aplicables expresamente a los territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado la plena independencia de acuerdo con la resolución 151415 de la Asamblea de las Naciones Unidas, u otro régimen de autonomía reconocido como tal por las Naciones Unidas, o a los territorios bajo dominación colonial, cuya normativa referente a la utilización y disposición libremente de sus recursos será expresamente en beneficio del desarrollo y bienestar de esos pueblos. Creo que el tema está más claro del agua. Sí, señor. Muchísimas gracias, compañero. Hasta el próximo jueves. Bueno, gracias a ustedes y que sigan bien. Mucha salud. Igualmente, hasta luego. Igualmente.